podemos extender a 5, pero el reglamento habla de 3. En efecto, el viernes pasado la Secretaría de Hacienda dio a conocer la reducción de la tasa de crecimiento de la economía. Con las propias cifras que informa la Secretaría de Hacienda en los documentos oficiales, la economía nacional continúa un comportamiento mediocre que ha tenido desde hace 30 años en que se impuso el modelo neoliberal. En los 5 trimestres que lleva la administración de Enrique Peña Nieto, el Producto Interno Bruto ha sido solo de 1.2% promedio anual y en términos per cápita de 0.1%, es decir, prácticamente cero. Con base en el mal comportamiento de la economía este primer trimestre del año, la Secretaría revisó a la baja su expectativa de crecimiento de 3.9 que estableció en los criterios de política económica a 2.7. El subsecretario Portela argumentó varias cosas, la economía de Estados Unidos, el clima, etcétera, pero en realidad, en efecto, hay varias consideraciones. En primer lugar, que la reforma fiscal sí ha tenido repercusiones que paralizan la actividad económica porque tiene un impacto negativo en empresas, en la sociedad, y que debemos revisarla y quitarle todas las aristas regresivas que ésta tiene. Pero la verdadera causa de la disminución de la economía obedece al modelo monoexportador hacia un solo país que tenemos, que ese es el modelo económico que nos han impuesto desde siempre. Recientemente Estados Unidos, por circunstancias que ahorita no voy a comentar, redujo su compra de petróleo a México y no ha querido México ver hacia otros países y mucho menos ha querido destinar cantidades importantes para la transformación de los hidrocarburos en nuestro propio país y atender nuestro mercado nacional. El sector primario, en el caso del sector primario se explica un crecimiento por fenómenos estacionales. Mira, que por obvio de tiempo no voy a decir muchas cosas, pero voy a decir que se tiene que hacer con urgencia el impulso y la reactivación del mercado interno, una política industrial que agregue valor a nuestras exportaciones, una dinámica económica que genere empleos de calidad y de cantidad suficientes, fortaleciendo nuestra planta productiva nacional, reactivando el campo, entre muchas otras actividades. Si no se reactiva el mercado interno, el país está condenado a crecimientos mediocres o al estancamiento económico. Decía el secretario de Hacienda antier que es porque no se le han aprobado sus reformas estructurales. Ya se le aprobaron la mayoría, ya solo quedan 2, pero aún aprobándoselas, él dice que veremos los impactos hasta dentro de 30 años. Eso mismo dijo Carlos Salinas hace 30 años, que al privatizar las 1.200 empresas estatales que se privatizaron, los teléfonos, los fertilizantes, las carreteras, los bancos, etcétera, etcétera, que privatizando, entonces en 30 años se vería el crecimiento económico. Ya pasaron los 30 años y estamos peor que cuando Carlos Salinas recibió la economía y ahora nos piden otros 30 años más. Una circunstancia o argumentos de este tipo no pueden ser serios, y hacemos un llamado al secretario de Hacienda para que mejor en sus propias cifras que él nos da encuentre la razón de por qué no crece nuestra economía. Los indicadores financieros y monetarios que él nos informa es de que el peso se depreció 5.2% durante los primeros 4 meses del año debido a la salida de capitales especulativos del país, que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores cayó de 9.2 en estos primeros 4 meses del año. En los ingresos públicos, a pesar de que aumentaron por la reforma hacendaria, no fue por la recuperación económica, sino fue justamente por una mayor recaudación de impuestos que subieron de 3.8 a 10.7. Ese es el impacto que está pagando la sociedad. El gasto programable aumentó
15.2%. El gasto corriente, vean aquí una cifra muy importante, solo aumentó 9%, no debe haber aumentado nada. Y el gasto de capital, por primera vez nos dan una cifra alentadora, que aumentó de 40.2%, y se destaca la inversión física, que aumentó 46.5%. Sin embargo, este gasto en inversión fue producto o financiado con deuda pública. Los requerimientos financieros del sector público crecieron o se ubicaron a marzo en 96.552 millones de pesos. Esto significa que la deuda del sector público a marzo de 2014 aumentó de 5.2 billones de pesos a 6.9, es decir, casi 7 billones de pesos. Y como proporción del Producto Interno Bruto, la deuda pública creció a 36.5% en marzo del 2014. Son muchos los datos, pero la economía va muy mal.